8:39 ya de la mañana, son las 7:39 en las Islas Canarias. Comenzamos ahora nuestro tiempo de análisis político con Francisco Maruenda. ¿Qué tal? Buenos días, Muy Paco. buenos días. Y con Carmelo Jordá. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Y Sergio Eras. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Vamos a apuntar algunas de las claves del día que pasan por los titulares de la prensa y por varias de las columnas que encontramos hoy. Eso es, quedan justo 7 días, Sara, para que se constituyan las Cortes y sigue la cuenta atrás para esa mesa del Congreso. Titula hoy El Mundo que el PSOE maniobra para tratar de proponer un candidato de agrado de los nacionalistas y mantener la presidencia de la Cámara. ABC, por su parte, apunta que el PP inicia su contrarreloj para negociar también la mesa. Aparecen los nombres de Ana Pastor, parte del PP, el de Félix Bolaños o una alternativa que no sea del PSOE, y nuestro compañero Rubén Fernández de Libertad Digital apunta también a otro nombre, el de Francina Armengol. Por cierto, no dejamos el tema del baile de nombres, lo apuntabas hace nada, Sara, que publica Vox Populi que Sánchez ultima cambios en su núcleo duro y Óscar López, el actual jefe de gabinete del presidente, suena como portavoz en el Congreso, sustituyendo así a Patxi López. Volvemos con ABC para hablar de las presiones de Podemos, y es que Sumar sabemos que ha dejado fuera a los morados de las negociaciones, mientras Yone Belarra maniobra desde dentro para que los socialistas cedan la presidencia precisamente a un partido nacionalista para allanar así el camino de la investidura. Espinosa de los Monteros y Vox siguen coleando. ABC apunta que la corriente crítica de la formación exige recuperar los equilibrios del partido y varias voces denuncian que los postulados de Buxade llevan un año imponiéndose sobre los demás, pese a que desde dentro de la dirección hablen de polémicas artificiales que se vierten desde fuera. En relación a Buxade, precisamente publica El Confidencial que desde Génova se teme a que su poder desestabilice las alianzas territoriales entre PP y Vox, y hay que hacer una parada en la información que publica El Mundo sobre la generación 2.0, como la llama, que se abre paso en Vox y apunta a José María Figaredo o a Ignacio Oces como nombres en las quinielas para ser el próximo portavoz. Tema en todos los medios hoy también es la decisión del Constitucional de no admitir el recurso de Puigdemont contra su orden de detención. Apunta el diario El País que esto ha hecho saltar algo las alarmas en el gobierno, ya que teme que la decisión pueda enturbiar el proceso hacia la investidura, y el Ejecutivo evita el choque público, pero en privado expresan malestar, y desde Junts señala la información que la formación de Puigdemont no ve incentivos para apoyar a Sánchez. Nuestro compañero Pablo Planas también habla en Libertad Digital de ello y habla de eso, de un Puigdemont que rebaja las expectativas que tiene Sánchez de cara a la investidura. En el editorial de La Razón tratan este tema, y es que el prófugo traba los planes del sanchismo, y un horizonte que parecía idílico, como vendió Ferraz tras el 23J, cada vez se va nublando más, y todo ello mientras Feijóo recaba apoyos para buscar el objetivo de esa sesión de investidura. Hacemos una parada por la cuestión de la sanidad, Sara, que lo repasamos esta mañana y llevaba un tiempo, digamos, sin aparecer, y hoy nos deja una noticia en ABC sobre lo que sucede en Ceuta y Melilla, donde la competencia, recordemos, es del Gobierno, del Ministerio de Sanidad, y ahora mismo los médicos de ambas ciudades autónomas llevan 5 meses de huelga indefinida en señal de protesta por la falta de personal. Han denunciado en Europa la inacción del Gobierno y hay listas de espera de hasta 6 meses para consultas con especialistas y de 1 año para cirugías. Acabamos con el panorama internacional y ese asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Tras un mitin, el político era uno de los principales críticos con el expresidente Rafael Correa. Ya en medios de comunicación había denunciado amenazas por parte de organizaciones criminales en su lucha constante contra las mafias, y lo que hemos conocido de última hora es que se ha decretado ya ese estado de excepción en Ecuador de 60 días y hay 6 detenidos por el asesinato. Muchísimas gracias, Sergio. Te esperamos para que nos actualices toda la información, que seguramente se produzcan muchas reacciones a esta noticia del ámbito internacional. No sé si queréis comentar algo al respecto. Directamente ya nos adentramos en lo que tiene que ver con la información patria, con lo que está sucediendo ahora mismo en España. Hay muchas interpretaciones de lo que sucedía ayer, esa decisión del Tribunal de Garantías. Hay que recordar a nuestros oyentes que no parte del Pleno, sino, y en esto aquí está Francisco Maruenda para corregirme, de la sección de vacaciones. A mí me ha sorprendido el nombre. Yo no sabía que estaba la sección de vacaciones, y ahí la mayoría conservadora, pues no, digamos, ha dado un portazo, ¿no? Que son algunas de las interpretaciones que leíamos esta mañana a las intenciones de Carles Puigdemont para volver a España, que es lo que más anhela ahora mismo el prófugo de Waterloo. Bueno, es una decisión legal y legítima, ¿no? Puede considerarse pues que es inusual, pero en uso de sus competencias lo ha decidido 3 magistrados, 2 de reconocidísimo prestigio y una tercera, pues una protegida de Moncloa, sin ningún tipo de prestigio en el derecho constitucional, una catedrática muy reciente, Laura Díaz, ¿no? Que, bueno, pues que ha discrepado de la decisión. Es verdad que la Fiscalía, que es un órgano
órgano, un instrumento al servicio de Moncloa, siempre esa frase que todos recordamos, ¿de quién depende? Como si fuera ahí en un bar de los barrios bajos de Marsella. Lo hubiese comprado esa misma mañana en un kiosco. Sí, ya está, vamos, es una cosa... Y entonces, bueno, pues la Fiscalía ha recurrido y ahí, pues como es normal, a mí me entristece bastante, te lo digo a nuestros amables oyentes, que un magistrado como Cándido Conde Pumpido acepte ser el sumo sacerdote del sanchismo y en el Constitucional, pues de forma abyecta, y lo digo expresamente, no improviso, pues acepte todo aquello que llega de Moncloa, y por tanto, pues él está ahí pues para arreglar las cosas y para que todo sea constitucional al servicio de Sánchez, sin pensar primero que es un hombre que juró la Constitución, o prometió en su caso, para acceder a la condición de magistrado, y que debería pues recordar que el derecho no puede ser un instrumento al servicio de los partidos políticos. A mí me entristecería si no fuese algo que lo esperaba. Es decir, el currículum de Conde Pumpido como perro de presa judicial al servicio del poder es antiguo, no es de ahora. Y efectivamente nada nos hace pensar que en esta etapa de repente iba a recobrar súbitamente un poco de dignidad y a comportarse como una persona medianamente decente, porque obviamente no lo es simplemente un político que en lugar de hacer política donde se debe hacer política, que es en los parlamentos, en la opinión pública, pues la hace en la magistratura. En fin, la verdad es que es un personaje es de lo más lamentable que hay hoy en día por España. No me acuerdo de quién era el corte que habéis puesto misma mañana. De Joaquín Leguina, el más peligroso, exacto, Cándido Conde Pumpido, que el mismísimo Carles Puigdemont. Pero es verdad, es que en este momento una de las grandes amenazas que tiene la legalidad en España es el presidente del Tribunal Constitucional. Es que a alguien se lo digas es que es para morirse de risa. Sobre todo porque la legalidad o la justicia en general es un contrapeso al poder, con lo cual ahí tenemos una de las claves. A mí me sorprendía, fijaros, la agilidad, teniendo en cuenta el contexto. Estamos en pleno mes de agosto y la Fiscalía era rauda y veloz para anunciar ese recurso de súplica y que esta decisión, este recurso de amparo, se debata en el Pleno, es decir, con la mayoría ya izquierdista que ya se encargó Sánchez perfectamente de colocar de antemano en los últimos meses. Con lo cual, ¿qué podemos esperar por parte de la Fiscalía? Y aquí ya no voy a hacer el recurso de esa famosa entrevista que tú mencionabas, creo recordar que en Radio Nacional, del presidente del Gobierno. Es que el verdadero escándalo es ese. El verdadero escándalo no es la decisión del tribunal, sino la reacción de la Fiscalía, efectivamente, en horas. En un contexto es que ya no hay... O sea, la gran novedad que ha aportado a la política Pedro Sánchez es la falta de decoro. Ya no hay ninguna, o sea, no se cortan, por decirlo en un lenguaje coloquial, no hay ninguna prevención, no hay ningún disimulo. Nada, ha salido esto, nos viene mal, vale, a recurrirlo en cuestión de horas. No te preocupes, Carles, que lo arreglamos enseguida. Es que, vamos, es una cosa tremenda. Pues hace muchísimos años, Guerra hizo una de esas frases ingeniosas que le ha acompañado siempre, cuando dijo que Montesquieu ha muerto. Digo, si ya sabemos que ha muerto, ¿no? El problema es que la separación de poderes como formulación teórica, pues que fundamenta lo que es el Estado de Derecho, hace mucho tiempo que se ha pervertido, pero nunca se había llegado al extremo es alcanzado con el sanchismo, ¿no? Por eso es tan grave. Es decir, a mí que gobierne pues Felipe González, me gustará más o menos, pues que gobierne Aznar, que gobierne ya con Zapatero. Empezó la deriva del radicalismo con el pacto del TNI, no lo olvidemos, y aquella frase tan increíble, ¿no?, de que aceptaremos el estatuto que llegue de Cataluña, ¿no? Oiga, pero ¿qué es esto, no? La soberanía es de la nación española, no de la nación, entre comillas, catalana. Y claro, pues efectivamente, no solo es que ha muerto Montesquieu, es que han masacrado el espíritu de la ley, de las leyes, su conocida obra, entre otras, aparte de las cartas persas, etcétera, ¿no? Y se han cargado la separación de poderes. Es decir, en estos momentos, el legislativo, ¿qué es? Yo lo vengo diciendo desde hace días, el presidente o presidenta del Congreso de los Diputados no manda nada, manda Sánchez. Claro que es un cargo muy importante, pero no tiene ninguna independencia, por tanto no mandas. Es decir, el presidente del Congreso, el que pongan, pues pueden poner a mi Si obedeces, no mandas. Sí, no exacto, hay más, no tienes ninguna... Yo os pondré un ejemplo muy, muy evidente. Tú en el Reino Unido al primer ministro o primera ministra le hacen una pregunta a los laboristas o los conservadores, el que esté en la oposición, y tiene que responder.
Y si no responde lo que le han preguntado, el speaker, aunque sea el mismo partido, dice: perdón, señor primer ministro, quizás usted se ha despistado y ha confundido la pregunta y no ha contestado, ¿no? No pasa nunca, es decir, el primer ministro responde porque sabe que le podría pasar eso de y que sería una vergüenza. Claro, aquí el presidente del gobierno contesta lo que le da la gana, vejan a los absolutamente, el trato vejatorio a la oposición es increíble, es decir, todo es tan disparatado y podemos tener, vamos a tener un presidente del Congreso, es que es muy fuerte, la tercera autoridad del Estado, que le guste a Puigdemont. Es muy fuerte. En esa búsqueda están, ¿no? Eso es lo que cuentan hoy las crónicas. Haciendo una caricatura, si me permitís, una caricatura, y dice: oye, vamos a ver, a buscar un presidente del Congreso, una presidenta que le guste a Puigdemont, fuego de la justicia, a Otegi, antiguo dirigente del aparato político y militar de ETA, es decir, que no es un simpatizante, ¿no? Y a Junqueras, otro condenado por la justicia. Es increíble. Sobre todo, fijaros, porque del gusto de los independentistas, ¿no? Decían hoy las crónicas, creo recordar, creo que era el Diario El Mundo quien apuntaba esta frase. A mí me llama la atención porque ayer cuando se habló de esa renuncia de Meritxell Batet, me sorprendía porque no me parecía que ella no fuera del gusto de los independentistas. Hay que recordar también de dónde viene Meritxell Batet al frente del Partido Socialista Catalán, con lo cual no sabemos cuál es la figura que hay ahora mismo. Por cierto que también una de las lecturas que se han escuchado estas horas después de esa decisión del Tribunal de Garantías es la de que ahora Junts tiene todavía más poder, es todavía más decisivo y más determinante, con lo cual va a encarecer, digamos, ese precio a pagar por el Partido Socialista después de que Jordi Turull, creo que fue quien lo hizo, el secretario general de la formación de Carles Puigdemont, escribiese en redes sociales lo siguiente: primera noticia en respuesta a lo que decía Urtasun, que decía que las negociaciones con Junts y con la Esquerra estaban ya muy avanzadas, y él dijo, al menos por lo que respecta a Junts, primera noticia. Yo lo estamos comentando a micrófono cerrado y yo creo que la negociación va a ser mucho más dura de lo que el PSOE preveía, de lo que se hicieron, de la composición del lugar que se hicieron la noche del 23. La noche del 23J. Y yo personalmente no descarto, Paco me decía a micrófono cerrado que él sí que creía que era seguro un pacto, pero yo no descarto que no haya al final un pacto, ¿no? Yo creo que es muy difícil evaluar, y más todavía desde aquí, ¿no? Desde Madrid, que nuestras composiciones de lugar políticas son distintas, ¿no? Cómo afrontamos las cosas, nuestros enfoques son muy diferentes. Pero a mí me parece que es muy difícil prever lo que va a hacer Puigdemont. Yo creo que Puigdemont, primero, su prioridad obviamente no es la gobernabilidad en España, que le toca el pie, pero vamos, completamente. Un comino, ¿no? Como dijo la Esquerra en este caso. Y es que es verdad, quiero decir, no, y es lógico, tampoco nos vamos a engañar por eso. Entonces, vamos a ver cuál es su, digamos, yo creo que esto dependerá de cuál es su verdadera prioridad. Si su verdadera prioridad es lo que podemos denominar avanzar hacia la independencia, pues probablemente puede llegar a un pacto que signifique pasos concretos y con fecha y digamos, tocables. No sé la palabra que quiero usar, pero es la que me viene ahora, en ese avance. Es decir, no puede conformarse con promesas más o menos vacuas, es decir, tiene que haber cambios. Además, una mesa de diálogo, ¿no? Por ejemplo, que es de lo exacto, eso no le vale de nada. ¿Qué significa? ¿Qué traducción? Tiene que haber cambios que sean cualitativos, no cuantitativos. O sea, no puede haber otra mesa de diálogo, no puede haber y tiene que haber cambios que sean de verdad pasos hacia la independencia. No puede, ya lo dijeron, bueno, lo dijo él, de hecho, cuando se habló de esto de que se hable catalán y en el Congreso, mira, señores, nos da igual, lo dijo él, de que le importaba un comino, que no, vamos, es que es una promesa ridícula, ¿no? Porque no les importa nada. Entonces, hay parte de esos cambios que no son fáciles de prometer, no son fáciles de desarrollar. Hay cosas que, por ejemplo, la mayoría popular del PP en el Senado complica mucho, ¿no? Por ejemplo, aprobar un nuevo estatuto. Entonces, yo creo que ahí está muy difícil. Y luego, si la prioridad de Puigdemont, como creo yo, y esto es, por supuesto, digamos, no tengo información, claro, es mi análisis lo que creo que puede ser. No es la independencia porque él sabe que eso es muy complicado y que no puede ser algo de una legislatura que él pueda aprovechar políticamente ya.
pues si en lugar de ser eso es adelantar a Esquerra, que a mí me parece que es su prioridad principal, porque al final lo que les interesa es el poder en Cataluña, ser el partido predominante dentro del nacionalismo. Hay unas elecciones que puede que sean el año que viene y digamos en Cataluña, y entonces pues él o su partido podrían recuperar la Generalitat. En fin, si lo que les preocupa es eso, es adelantar a Esquerra, la repetición electoral tiene mucho sentido, porque en las pasadas elecciones Esquerra perdió 400.000 votos, él también perdió, él perdió 100 y pico mil, pero mucho menos que Esquerra, y podría presentarse a esas elecciones como yo he sido la verdadera llama, que es el papel que viene jugando desde hace años, la verdadera llama del nacionalismo, que no he pactado con estos porque nos quieren engañar y estos sí son unos vendidos que se dejan engañar y no sé qué. Entonces a mí ese escenario no me parece ni mucho menos falto de lógica para Puigdemont. ¿Que se arriesgará a que haya después de las elecciones pudiese haber un gobierno de la derecha? Primero, eso habría que verlo. Habría que ver esas elecciones. Estas elecciones del 23J yo creo que han sido una elección para todos y no me hacen ser especialmente optimistas. Pero es que además él no coloca a Feijóo en la Moncloa. Es decir, no es una situación de uno u otro. Él simplemente le dice que no a Sánchez. Y eso de cara a su electorado es mucho más fácil. Pero no estamos hablando de apoyar la investidura de Feijóo, que sería efectivamente mucho más difícil. E incluso más allá de todo eso, es que tampoco estoy convencido de que el escenario de un gobierno de derechas le vaya tan mal a Puigdemont. Porque sí, efectivamente el gobierno de derechas, previsiblemente, no va a aceptar muchas de sus peticiones. Pero si realmente él se ha dado cuenta, insisto, que lo de la independencia así a corto plazo no es tan fácil ni va a llegar, y lo que quiere es el juego político de estar a la contra de la derecha, para él va a ser mucho más rentable, creo yo, que el juego político de un gobierno más o menos pactado con Sánchez, que veremos en qué acaba y hasta dónde puede llegar. La cuestión está, lo que estás explicando, ¿no?, en dos vectores, ¿no? Uno primero, que es el más importante, es decir, ¿qué quiere Puigdemont? Ya está, es decir, todo lo demás es darle vueltas, etcétera, ¿no? Y el segundo, ¿qué quieren sus votantes? Es decir, porque una cosa es lo que nosotros interpretemos. Yo incluso como catalán, como soy un catalán moderado, pues lógicamente podría pensar que lo que quiere Puigdemont, lo que quieren sus votantes es pues que se condone la deuda, que se den más competencias, digo, por situar, porque es muy importante entender a la gente. Hace poco, no hace mucho tiempo, un amigo mío estuvo con Puigdemont, y estuvo porque se habla mucho de Puigdemont, pero poca gente, ¿no?, realmente habla con él o lo ve, ¿no? Eso me recuerda, si me permites la ironía, con Felipe VI, ¿no?, y el tema de Juan Carlos. Es decir, que todo el mundo habla, digo, no sé, el rey no hará otra cosa que estar al teléfono atendiendo a intrépidos periodistas que les cuenta su vida, ¿no? Dicha esa ironía, en el caso de Puigdemont, entonces este amigo mío, pues cuando estuvo con él, que se encontró a una persona que le dice que él es el presidente legítimo de Cataluña en el exilio. Digo, para entender a Puigdemont, lo primero que hay que tener en cuenta que él se autodenomina presidente legítimo de Cataluña en el exilio, ¿no? Entonces, todo lo demás podemos hacer interpretaciones voluntaristas, etcétera, pero es como él se ve, ¿no? Entonces, cuando le dices, pero oye, Carlas, que te fuiste y tal, dice, no, yo me fui porque yo no puedo permitir que el presidente de Cataluña sea detenido y vaya a la cárcel, ¿no? Es decir, el presidente de Cataluña no puede, es como si tuviera una inmunidad soberana, ¿no?, para su mentalidad, porque él es el representante de Cataluña. Pues a partir de ahí todo gira alrededor de ese aspecto, ¿no? Es decir, que él es el presidente de Cataluña y no está dispuesto a ir a la cárcel bajo ninguna circunstancia, aunque le aseguren que el indulto llegaría el día después, ¿no? Pero el hecho ese, él no lo acepta bajo ninguna circunstancia. Todo lo demás le es igual, ¿no?, porque esto es una ventana de oportunidad y donde vamos ahora a qué quieren sus votantes, porque también es muy importante. Él, desde que se fue, dicho irónicamente, y aclarar que la famosa casa de Waterloo, el Palacete y todo eso, pues es un piso compartido, dicho irónicamente, es un chalet donde viven allí pues el Comín, la Ponsatí, porque no hay más gente, ¿no? Es decir, que él va, este amigo mío me decía, dice, no, es que se fue a hacer la compra y lleva como una bolsa, como cualquier pringado de nosotros, que te vas a la compra con 2 de seguridad, eso sí lleva, y muy preocupado, pero muy preocupado por el tema del dinero, ¿eh? Es decir, muy preocupado porque si no va al Parlamento no le pagan, entonces él necesita, por eso esa obsesión. ¿Cómo paga esa seguridad? Claro,
Claro, eso es el problema, ¿no? Es decir, tiene algún dinerillo que le van dando, ten en cuenta que el Parlamento Europeo cobran mucha pasta, tienes derecho a asistentes, etcétera. Pero que no es una corte, digo, para ser objetivos, es más bien un cutrillo. No tiene unas oficinas con 7 o 8 personas trabajando, atendiendo, no, es lo que es un pringado, que es lo que ha sido él siempre, desde que no fue capaz de acabar una carrera hasta ahora, pues un pringado que está ahí en Waterloo. Entonces, sus votantes, que es lo más importante, sus votantes han votado Puigdemont. Es decir, porque ahora esas interpretaciones que a veces yo escucho, no, los moderados, no, eso ya no existe. Eso no está, se los cargó. Él fue liquidando a Artur Mas, que es uno de los responsables de donde estamos, etcétera, ¿no? Definir a Artur Mas como moderado también hay que tener a estas alturas muchas ganas de que sea moderado. De ser optimista, ¿no? Entonces, como él ha ganado, es decir, él ha derrotado a los suyos, ha sacado desde su mentalidad un buen resultado, pues podemos esperar cualquier cosa. Lo normal es que, y además él sabe que está en una posición de fuerza, entonces ¿qué ocurre? Pues que le va a decir a Sánchez, oye, quiero esto, quiero la amnistía, no la amnistía, quiero un referéndum, hombre, lo podemos vestir, pero tampoco no es idiota, Puigdemont, ¿no? Llamémoslo de alguna forma tal, y luego ya los 70.000 millones, todo eso ya son cosas menores. No, porque para él lo importante es lo político, pensar hay que meterse en la mentalidad de Puigdemont, la clave es la política, no la gestión, es decir, él no está en esta guerra en este momento para conseguir 1.000 euros. Él dibujaba un escenario donde la repetición electoral tomaba peso, el bloqueo. Tú, en cambio, sigues descartándolo. Yo no creo que haya repetición electoral, pero puedo equivocarme. Sánchez es un farsante y, por supuesto, si le conviene y ve que electoralmente le es útil, puede seguir diciendo rompo. Claro. Porque no voy a ceder ante el independentismo. Otra cosa es tal, hará como hacía muy bien en ese aspecto Zapatero, hasta que al final le salió mal, porque siempre les acaba saliendo mal ese tipo de cuestiones, ¿sabes? Pero yo no creo que haya, no creo, pero oye, nadie lo sabe. Sí, yo creo que depende efectivamente solo y exclusivamente de Puigdemont. Es una decisión que va a tomar él, así, de crudo y así de tremendo. Lo que no me cabe la menor duda es que llegado esas conversaciones a un callejón sin salida, si el PSOE llega un momento en el que ve que no hay manera, obviamente Sánchez saldrá a presumir de que yo no he cedido a las demandas de no sé qué, y tendrá la cara de ir así, y toda su prensa. Te voy a detenerlo. Toda su prensa lo jaleará porque dice, bueno, fíjate, decían que iba a romper España y mira cómo ha defendido, no sé qué, y después de las elecciones, si la suma es distinta y puede pactar, pactará con los mismos que habrá dicho, porque el tío tiene ese nivel de cara dura, que es que vamos, puede rayar diamantes con la cara el tío, es una cosa impresionante. En eso tiene muchas similitudes con el presidente del gobierno, Ambos digo Sánchez, Sánchez será el tío que se presente como salvador de la patria si tiene que ir a unas elecciones, porque él no ha entregado, mientras la derecha soltaba los bulos de que no sé qué, no sé cuántos, y después de ir a hacer la campaña con eso, pactará con Bildu y con Esquerra y con quien se plantee para volver a ser presidente, si le cuadran las cifras. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos hablando de ese cambio de rumbo en Vox. Primero, ¿quién manda? Pues manda Santiago Abascal. Es lo que todos esperamos. ¿Quién es esa facción? Pues entiendo que son Buxadel, el señor Oces, Kiko Méndez Monasterio, el señor Cabanas, pues ese pequeño grupo que rodea al presidente. Es fundamental entender que al margen de las razones propias y específicas del propio Iván, sí se ha producido o se están produciendo una serie de experimentos, vamos a decir, en el ámbito de Vox que llevan a unos resultados. Y es evidente que determinados cambios, en unos casos de posturas y en otros casos de personas, pues están llevando a unos resultados distintos. Bueno, pues era el análisis que hacían dos exdirigentes de Vox, dos miembros que salían de la conformación de las listas, no voluntariamente, sino porque la cúpula del partido, en este caso comandada por Jorge Buxadé, les apartó. Era una noticia que nosotros aquí dimos. Federico se sorprendió mucho cuando conoció este listado de nombres. Estamos mencionando todo el tiempo a Víctor Sánchez del Real y a Rubén Manso, pero hay muchísimos más. De hecho, hay 11 más. Mireia Borràs, creo que fue otra de las que salió de esas listas. Onofre Miralles, también, si no recuerdo mal, Inés Cañizares, la que es ahora la vicealcaldesa en Toledo, junto a Carlos Velázquez, que está allí en el Ayuntamiento de Toledo, y todos coincidían además en las causas.
ante el silencio de Vox, bueno, tenemos el análisis de ellos. No sé si coincidís vosotros también con el análisis de este cambio de timón alejado de un ideario liberal que caracterizaba, ¿no?, a este grupo de diputados que ha sido purgado y al dimitido Espinosa de los Monteros. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Vox ha dado un cambio y vamos a ver, Vox tiene derecho a cambiar y a ser lo que sus dirigentes y sus militantes quieran. Eso vaya por delante, pero nosotros tenemos derecho a opinar sobre ese cambio y si no nos gusta, criticarlo. Yo creo que se nos olvida mucho que Vox no nació como una derecha alternativa, una cosa distinta que no hubiese en el Parlamento. No. Vox nació como una versión auténtica de lo que el PP había dejado de ser. Ese era el discurso, eso era lo que nos vendieron, este partido ha dejado, y era cierto además, de defender la ideología, los intereses de una parte de la población española y nosotros estamos aquí para defenderlo. No era algo antiglobalista, no, era estrictamente eso. Y ese fue el mensaje. Con ese mensaje, algunos, bastantes, algo más de 300.000, por muy poco nos sacaron diputado, les votamos, y yo me incluyo entre ellos, en aquellas primeras elecciones europeas a las que se presentaron. Después las cosas se complicaron, porque el Partido Popular, como en su día también el PSOE, demostró una fortaleza que yo creo que muy poca gente esperaba, ¿no?, en aquellos momentos de la nueva política y tal. Y entonces empezaron a encontrar líneas que marcaban ciertas diferencias con el PP. Pero dentro de esas líneas, y ahí había, pues no sé, por ejemplo, el discurso antiglobalista, un discurso no sé si antieuropeísta o digamos, o muy poco complaciente con la Unión Europea, que en algunas cosas además tenía razón, eso tampoco hace falta ocultarlo, pero se empezaron a marcar diferencias, un discurso mucho más duro respecto a la inmigración, cosas que, insisto, en algunas tenían razón y que empezaban a marcar diferencias. Pero dentro de esas diferencias, el partido seguía siendo una suma de equilibrios, como son todos los partidos, por lo demás. Es decir, porque no hay ningún partido que sea la pureza ideológica de tal, es un partido que tiene 5 señores y que lo votan 6. Entonces no tiene. Todos los partidos son un conjunto de gente que tiene opiniones diversas sobre muchas cosas y opiniones, digamos, ya no tan diversas, opiniones más uniformes sobre unas pocas en concreto. Y eso era lo que era Vox, como lo son, insisto, todos los partidos. Sin embargo, últimamente, parte de ese conjunto se está deshilachando, lo estamos viendo. Gente de las listas que ha salido, Iván Espinosa de los Monteros, que es senadora, y ya no solo en su día, hay que recordar. Ya no solo la gente, sino el mensaje. El mensaje también ha cambiado. El mensaje se hace mucho más incidencia en unas cosas y menos en otras. El programa económico que tenía Vox, por ejemplo, en las elecciones generales de hace unos años, era un programa económico claramente liberal. Ahora las propuestas no son claramente liberales. Muy artífice, por cierto, al que acabamos de escuchar, a Rubén Manso. Exacto, es que les oímos hablar de cosas sobre autarquía. Es decir, entonces, todo eso ha cambiado. ¿Tiene derecho Vox a cambiar? Sí. ¿Es un acierto? Yo creo que no. Yo creo que se están equivocando, porque en España, en esa parte, digamos, muy conservadora, ligada a cosas religiosas, muy poco liberal, nunca ha habido votantes. Nunca ha habido votantes, vamos, es que después del franquismo, en las primeras elecciones, corrígeme, Pago, tú que tienes muy buena memoria, Fuerza Nueva sacó un diputado solo. Blas Piñar. Exacto, entonces, incluso hace tantos años y después de 40 años de franquismo, en España no había ese voto que está mucho más a la derecha, digamos, de una derecha más o menos conservadora, más o menos liberal, con ramalazos, si queremos, por desgracia, de socialdemocracia, como es la que supone el PP. Entonces, yo creo que Vox, si se va a ese reducto de irreductibles a la torre esa, va a tener muchos menos votantes de los que tiene. Y creo que la pérdida de votantes que ha tenido en las últimas elecciones va por ahí, y que después de que este proceso se haga mucho más evidente, mucho más visible, pues va a seguir por ahí.
¿Que Vox quiere eso? Bueno, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros no lo podemos evitar, pero por lo menos que nos dejen decirlo. Sí, esa parte de lo que utilizan de lanzar las redes sociales como si fueran, auténticos lobos sedientos de sangre, es una cosa impresionante, que también dice poco de Abascal. Mira que yo le he tenido siempre... Es lo que hacía, perdona, es lo que hacía Podemos. Exacto, Pablo Iglesias. Exactamente lo mismo. Es decir, cada vez que haces algo crítico con ellos, hay una jauría de tíos por Twitter que te ponen de vuelta y media, te insultan a tu medio, en fin. A mí me da lo mismo. Es decir, yo ya, a estas alturas, como si... Exacto, sí, como si me mandan, yo qué sé, fotos de perros degollados. Allá cada uno con las tonterías que haga en Twitter. Pero, hombre, realmente da una imagen del partido. A mí me pasa como a ti, ¿no? A mí como unas veces me atacan los de Podemos, otras veces los Hermann Tertsch de la vida, ¿no? ¿Sabes? Que periodistas fracasados, ¿no? Que lo que hacen es ser voceros del radicalismo más exacerbado, ¿no? Insultando, diciendo que te quedas como sorprendido, porque es lo que tú decías, oye, pueden decir, oye, qué mala tertulia estáis haciendo, o qué buena, o qué mediocre. O tu artículo es una... Oye, pues es perfecto, muy malo, pues bien, pues oye, no pasa nada. No estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, ¿no? Pero el problema es el insultar, ¿no? El que insulta es que no tiene argumentos, es decir, que es alguien mediocre, que no es capaz de dialogar y de debatir, ¿no? Vox ha optado por un modelo de partido que a mí no me gusta, ¿no? Que es el autoritarismo democrático. Es autoritario y es democrático. Digo, para que, como lanzarán la jauría, pues vamos a aclararlo. El sanchismo es también autoritarismo democrático, es decir, sobre la base de la democracia te votan. ¿Yo qué hago? Pues no respetar a las minorías. Es decir, ¿qué es la democracia al final? El juego por el cual la mayoría se impone respetando a la minoría. Se puede definir de montones de definiciones, ya sabéis que de términos hay millones, ¿no? Es hasta aburrir, ¿no? Pero yo creo que es así de simple. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente Vox es un partido que cumple los requisitos constitucionales, la ley de partidos, etcétera, pero donde solo manda uno y su camarilla. Hasta el extremo que alguien tan importante en el partido como es Iván Espinosa de los Monteros se siente incómodo y se tiene que ir. Es muy fuerte, vamos, es decir, porque yo entiendo que Iván Espinosa hubiera dicho, pues en su rueda de prensa, no rueda de prensa, en su declaración, porque aquí ahora todo el mundo... Es una rueda de prensa, ¿no? Porque no concedió preguntas. Exacto, lo cual es una vergüenza, y se lo digo a Iván, que es un caballero, me parece vergonzoso que hagas lo mismo que Sánchez, que hizo en su día Rajoy, que hace todo el mundo, ¿no? Se ha puesto de moda hacer, había una camarilla de diputados que en cuanto acabó de hablar se interpusieron entre Iván Espinosa de los Monteros y los periodistas, no fuese cosa que en un corrillo fuese a decir algo. Eso te da una idea también de cómo funcionan las cabezas. Sí, eso es guardia, es decir, es un sistema pretoriano. Es decir, ahí hay toda una guardia pretoriana pues que rodea a Abascal, por ejemplo, los silencios de Abascal. Es una cosa muy llamativa, de verdad. Es decir, yo el otro día decía en broma que es como una estatua, un busto asirio, ¿no? Si te fijas, es aquellos bustos que se encuentran, es como más el físico le acompaña, ¿no? Y no habla. Es decir, Abascal, que es un hombre sin dudas inteligente, es decir, no es un piernas precisamente, pues adopta esa actitud de caudillismo por el cual no habla. Es decir, lo normal es, oye, se va Iván Espinosa, pues oye, convoco rueda de prensa y digo, ¿no? Y sobre todo yo hubiera intentado que se fuera Iván Espinosa a los Monteros, pero ellos se sienten cómodos en un partido más pequeño, donde todos tienen el culto al líder, ¿no? Sí, muy presidencialista, es que... culto al líder absoluto. Realmente, y también con cambios de rumbo que no son entendibles, como en los últimos tiempos, y se ha visto sobre todo en los pactos, y en eso Jorge Buxadé ha sido el que ha liderado esos pactos, hasta desplazándose a los propios territorios para mandar, y un problema también importante que tienen, a mí me parecen unos mayores problemas de cara a lo que nos viene ahora mismo de implantación en los territorios. Esto hay que recordar, porque no tiene tampoco ahora mismo caras visibles ya casi ni en el propio terreno nacional. ¿Quién se queda? Ortega Smith. Es que no mandan nada. Y Santiago Abascal, evidentemente. Todos hemos tratado con sus representantes, es que ni siquiera son presidentes, representantes territoriales. Todos te dicen lo mismo, lo que diga Madrid.
Yo la primera vez que oí eso me parece como un poco... Nosotros lo sabemos aquí bien, nosotros siempre, porque siempre han tenido, lo mencionaba antes Carmelo, una voz y un espacio en nuestro programa, en nuestra casa, en el radio, en Libertad Digital y por supuesto aquí en Es la Mañana de Federico, y hemos solicitado entrevistas, yo mismo lo he hecho en alguna ocasión, he solicitado entrevistas, no voy a mencionar la persona en concreto, y se nos ha dicho que no, porque todo depende de Madrid. Tenían que hacer la llamada de turno y en Madrid decían que no se entraba en este programa, insisto, que creo que al que tienen bastante que agradecer, porque siempre, por supuesto que siempre les hemos dado voz. Hay una cosa que a nosotros nos han enseñado siempre y es a poner en cualquier tema todas las reacciones que hubiera, y por supuesto, exceptuando la de Bildu, que aquí Federico siempre además lo explica, no lo oculta. Nosotros no vamos a meter aquí una declaración de Arnaldo Otegi, pero en el resto siempre han tenido cabida. Pero Sara, no aclaremos, no es por llevarte la contraria, es decir, no ha tenido cabida como cualquier otro partido. Es decir, no ha tenido la misma cabida que dices, bueno, vamos a meter declaraciones de representatividad. Exacto, cuando vamos a meter declaraciones del PSOE, de Izquierda Unida y de Vox. No, ese no ha sido el trato que se le ha dispensado desde esta casa. Siempre se le ha dispensado un trato que creíamos, y lo hicimos porque era el justo, porque era gente que defendía aquello que nosotros defendíamos. Ahora siguen defendiendo muchas de las cosas que nosotros defendíamos, pero primero defienden otras cosas con las que yo sinceramente no estoy de acuerdo, e insisto que están en su derecho a defenderlas. Eso no es una cosa que yo cuestione. Yo creo que se equivocan, pero están en su derecho. Pero cuando dices que se equivocan, cuando dices que no estás de acuerdo con algo, de repente ya efectivamente no puede entrar nadie. Porque, es que había un veto impuesto. Exacto, porque te tratan mal. Yo creo que desde la calle Bambú. Yo creo que pues estamos hablando de cambios, digamos, ideológicos tal, y también ha habido cambios en la forma de presentar, ¿no? Todo eso, en la forma de presentarse como un partido ante la opinión pública, en la forma de tratar a los medios de comunicación. Los culpables de la pérdida, que ahora somos nosotros los culpables, los medios de comunicación. En la encuesta, yo creo que hay un cambio en la cara que tú quieres ofrecer a la opinión pública, que también se ha endurecido, y que a mí me parece que es un error. Que un partido conservador de derechas durante la campaña electoral no esté en Es la Mañana de Es Radio, no esté en ABC, a mí me parece que es un error. ¿Dónde están? O sea, tus posibles votantes están ahí. Sí, no, a nosotros nos deja totalmente marginados. Es decir, es una cosa, dices, si tú tienes a los míos de izquierdas que te llevas mal, lógicamente, ¿vale? Que son muy sectarios, fanáticos y tal, ¿no? Pero una casa como esta, que es objetiva, que los ha cuidado y tal, como es el Radio y Libertad Digital, ¿no? ABC, nosotros, digo, entonces, ¿qué medios tienes? Es decir, de verdad, es que es una cosa como de locos, ¿no? Y al final coinciden, si os fijáis, todos ellos. Coincide Sánchez, atacando a los medios de comunicación, que es una gran mentira, porque además en su caso él sí controla la mayor parte de medios de comunicación, pues tiene Tele-PSOE, tiene el periódico gubernamental, tiene un montón de digitales, un montón de tertulianos. Un montón de digitales que son completamente acríticos. Efectivamente. Es decir, nunca ves una crítica como las que aquí, por ejemplo, se hacen a los partidos, no solo a Vox, sino a cualquier partido de derechas, que nos parece que hace algo mal, pues lo criticamos. Pues nunca verás ese tipo de críticas en los periódicos de Escolar, de no sé qué, de no sé cuántos. Yo cuando escuché a Sánchez decir eso, es decir, me quedé como asombrado, ¿no? En shock, perdón. Digo, ¿cómo puede decir que tiene los míos en contra cuando tienes un control mediático espectacular, ¿no? Lo ha explicado antes, Carmelo. Es increíble. Uno ve como decía la frase, algo así como, uno ve las tertulias y se pregunta, ¿dónde están los tertulianos progresistas? Digo, joder, Pedro. Sí, todos. Pedro. Sí, por favor. Es que además el 80 o 90% de la profesión es de izquierdas. Es decir, yo he sido profesor mucho tiempo en Ciencias de la Información y puedo certificarlo, pero es que hay encuestas hechas. Y yo estudiante y Carmelo también, sí, y recuerda seguramente. Y todos tratamos con colegas. Por supuesto. Pues, luego habrá gente, pues lógicamente, que sea de izquierdas y sea digna, que poca en ese sentido, en el sentido de ser críticos, ¿no? Y luego está Pablo Iglesias, es decir, al final Abascal debería mirarse al espejo y decir, oye, Santi, ¿crees que a lo mejor me estoy equivocando, ¿no? Pensando pues que tengo que atacar a los medios que podrían tratarme de una forma respetuosa, ¿no? Me equivoco coincidiendo con el sanchismo, me equivoco coincidiendo con Pablo Iglesias, es decir, me equivoco permitiendo pues la jauría mediática con personajes como Germán Terch, es decir, eso es lo que Santi debería él reflexionar, ¿no? Pues sí, porque esta marcha, la verdad, recuerda a los inicios, ayer lo mencionábamos también, de la que supuso la desaparición primero de Ciudadanos y también la que está próxima
próxima también la extinción de Unidas Podemos, como mencionabas tú, a Pablo Iglesias. Tenemos que hacer una brevísima pausa, 9:19 de la mañana, pero antes Colacel, Lucía Prieto, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Si os hablo de radicales libres, muchos podrían pensar que sigo hablando de política en la tertulia, pero en esta ocasión hablamos de otros radicales que también dan mucha guerra y son muy molestos. Me refiero a los radicales libres que envejecen y oxidan todo nuestro organismo y hay que combatirlos. La mejor forma de hacerlo es Colacel Antiox de Mundo Natural, porque es el suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada, y además cuenta con vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra estos radicales que provocan envejecimiento prematuro y también descolgamiento. El resultado, eficiencia luchando contra el estrés oxidativo y dejando cao a los radicales libres. Pregunten a su dietista y farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al 914460000 o en la web www.parafarmaciamundonatural.es. 7:25 de la mañana, una hora menos si nos están escuchando ahora mismo desde las Islas Canarias. En las Islas Canarias tenemos algo de novedad este jueves en lo que a la meteorología se refiere. Allí se va a producir un ascenso progresivo provocado por esa llegada a la península antes que a ningún otro territorio de esa masa de aire de origen sahariano, con esas temperaturas que nos está dejando y con esas noches bastante tropicales. Aquí en Madrid ahora mismo 26 grados, camino de los 38. El récord hoy lo registra Murcia, 44 grados, y la mínima en Lugo con 13. Luis Fernando, vamos a ver cómo ha abierto la bolsa, pero antes un consejo: recobrarte. Eso es, Sara. Vamos a recordar que más de 500.000 de empresas pueden cerrar por el repunte de los impagos, y ante esta situación es muy importante contar con la mejor opción para poder recobrar las facturas impagadas. Recordamos que Recobrarte es una plataforma de gestión de cobro ágil y eficaz, y que si eres autónomo o empresa, Recobrarte te va a ayudar a recuperar el dinero. Además, son los únicos que asumen la totalidad de los costes judiciales y extrajudiciales, por lo que estas empresas y autónomos que acudan a Recobrarte no van a tener que poner ni un solo euro para empezar a recuperar su dinero. ¿A qué esperas? Recupera tu dinero ahora. Obtén más información en www.recobrarte.es o en el teléfono 990 90 10. Bueno, ¿cómo ha abierto el IBEX 35? Bueno, pues abre con ganancias, está subiendo con ganas hasta ahora, un 0,9% arriba, 9.438 puntos. Parece que el terremoto que desencadenó la medida de Meloni ya ha pasado, ya se ha digerido, y en este momento pues los distintos operadores están tratando de impulsar al indicador español a los 9.500 puntos. Vamos a ver si lo consigue. Muchísimas gracias, Luis Fernando Quintero. Un abrazo y feliz día. Y ahora, con la noticia de interés general de la 11, tenemos en recuerdo a Sorolla, 100 años, un centenario que además se lleva preparando desde hace meses, ¿verdad, Verónica? Pues sí, pero hoy, para celebrarlo precisamente, pues va a haber distintas actividades tanto en Madrid como en Valencia. Para empezar, pues en la capital la entrada al Museo Sorolla va a ser gratuita durante todo el día, además visitas guiadas, conciertos, y en Valencia va a haber también visitas guiadas en el Museo Bellas Artes con 46 obras del artista, en la Fundación Bancaja también, así que todo aquel, aunque llevamos ya meses hablando de Sorolla y de sus exposiciones, pero bueno, hoy cómo no íbamos a nombrarle. Los 100 años de su muerte, que no lo hemos dicho, podría ser. Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, pues ya son las 9:30 de la mañana, las 8:30 en Canarias. En el radio seguimos analizando esa actualidad con Francisco Maruenda, con Carmelo Jordá, y nos tenemos que trasladar ahora por unos minutos hasta Navarra. Allí se acaba de reeditar, prácticamente cerrado y amarrado, ese acuerdo por el cual María Chivite, con 11 escaños, recordamos, en las pasadas elecciones autonómicas, se convertirá en presidenta de esta tierra, pese a que el ganador de las elecciones, en este caso con 15 escaños, fue José Javier Esparza, el presidente de UPN. José Javier Esparza, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenido a Es la Mañana de Federico. Hola, buenos días, un placer, como siempre. Bueno, como recordamos, UPN fue la primera fuerza en Navarra. Sin embargo, Chivite, algo que ya presagiábamos, ha conseguido revalidar esa presidencia. En estos 2 meses, no sé si ustedes han tentado al Partido Socialista Navarra o prácticamente ya lo veían infructuoso de antemano, sabiendo que iba a preferir ese tripartito cuya llave iba a recaer en manos de Bildu. Bueno, yo creo que había una hoja de ruta ya escrita, es algo claro. Había que pasar el 23 de julio para
las elecciones generales para no molestar a Pedro Sánchez y que no se visibilizara un acuerdo del Partido Socialista con EH Bildu que le perjudicara electoralmente. Y una vez pasado el 23 de julio, bueno, pues ha ocurrido lo que todos pensábamos que iba a ocurrir. Aquí en Navarra había una mayoría suficiente, una mayoría absoluta de 15 parlamentarios de UPN y 11 del Partido Socialista, 26 sobre 50, para poder hacer políticas moderadas. Nosotros hemos tendido la mano al Partido Socialista para hablar de gobernabilidad y de estabilidad, y el Partido Socialista no ha querido ni sentarse. ¿Por qué? Pues porque tienen una hoja de ruta perfectamente diseñada, porque el Partido Socialista pues está muy cómodo de la mano de EH Bildu. De hecho, de todos los socios que tiene en Navarra, es el socio con el que mantiene una relación, yo creo que más fluida y más cariñosa también, ¿no? Y por parte de EH Bildu, pues es claro la foto. EH Bildu prefiere un gobierno liderado por María Chivite a un gobierno liderado por Javier Esparza. Por eso, bueno, pues van a apoyar a Chivite de la misma forma que en Madrid prefieren pues un gobierno de Pedro Sánchez que un gobierno del señor Feijóo. Bueno, para más escarnio, se jactaban, creo que fue el martes, en Bildu, de ser la llave en Navarra y no escondían su objetivo, que es reforzar el nivel de influencia del partido de la legislatura. ¿Cómo van a ustedes a responder a esta amenaza? Bueno, desde luego yo creo que EH Bildu tiene muy claras cuáles son sus objetivos. Es una política a medio o largo plazo, no tiene ninguna prisa. El objetivo claro es que Navarra desaparezca como realidad institucional, como lo que es hoy, una comunidad foral diferenciada y dentro de España. Esta es la verdad de su proyecto político, y el Partido Socialista está fortaleciendo EH Bildu, lo está haciendo cada día pues un partido político más relevante en Navarra, y eso, bueno, pues obviamente no ayuda al futuro de esta tierra. Nosotros, bueno, vamos a criticar a este gobierno cuando tome decisiones que pensemos que sean perjudiciales, vamos a hacer propuestas y luego, bueno, pues vamos a intentar apoyar incluso a este Partido Socialista para que EH Bildu tenga cuantas menos llaves, mejor. Bueno, en el acuerdo programático que acaban de firmar hay una revisión del mejoramiento del fuero, de la Lorazna. Es evidente lo que quiere EH Bildu, lo que quiere, bueno, pues es la autodeterminación, es el derecho a decidir, en eso están. Y desde luego nosotros, bueno, pues vamos a bloquear esa posición sin ningún tipo de duda. Yo espero que el Partido Socialista, pues en fin, no dé un paso tan relevante como el que acabo de describir. Pero ¿cómo si dependen realmente de ellos en lo que a la gobernabilidad de España se refiere? Bueno, vamos a ver, pero yo lo que creo es que hay una mayoría en Navarra, un 80% de los navarros no quieren ningún tipo de aventura identitaria, no quieren ningún tipo de aventura independentista. No, yo creo que, en fin, que Navarra en ese sentido es muy clara, y desde el punto de vista de la formación del Parlamento foral también es muy claro. Es decir, hay 31 parlamentarios constitucionalistas, por decirlo de alguna manera, y luego tenemos 16 nacionalistas independentistas, y luego quedan 3 de Sumar, que no sé, de Contigo, que no sé si están en un sitio o están en otro, porque esto depende del día, ¿no? Pero la realidad es esa, es decir, Navarra se siente orgullosa de lo que es, la sociedad navarra se siente orgullosa de formar parte de España de una forma total absolutamente mayoritaria, y no quiere ningún tipo de aventura en ese sentido. Por tanto, bueno, pues desde luego nosotros vamos a trabajar en esa dirección. Bueno, pero la sociedad navarra también está asistiendo estos días, como lo estamos haciendo aquí nosotros, los medios de comunicación, y me temo que no es una excepción porque se repite cada verano, en fiestas locales de su tierra, actos de exaltación por etarra y de insulto a la Guardia Civil. Sin ir más lejos, creo que el de la semana pasada, protagonizado también, bueno, pues por los proetarras. Sí, bueno, a ver, una cosa no oculta la otra. Yo creo que, bueno, la izquierda abertzale tiene muy claros, como digo, como sus objetivos. Es decir, va a apoyar a María Chivite o a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque es lo mejor para su proyecto político independentista, porque es lo mejor para su prioridad, que es sacar a los presos de ETA de la cárcel. ¿Qué ha ocurrido estos 4 años que han estado apoyando a Pedro Sánchez y a María Chivite en Navarra? Pues que los terroristas están en las cárceles del norte de España, que la competencia de prisiones la tiene el gobierno vasco, que ya se están sacando y dando terceros grados, que luego son corregidos por la propia Audiencia Nacional, que Otegui abiertamente habla de presupuestos por terroristas. Se está normalizando a EH Bildu, ha pasado de 7 parlamentarios en Navarra a 9, está creciendo. En el País Vasco también ha crecido en las últimas elecciones municipales. En las elecciones generales ha sobrepasado el número de diputados de EH Bildu 6, el PNV 5. Siguen haciendo homenajes efectivamente a asesinos cuando salen de la cárcel y no pasa nada. Meten terroristas en sus listas electorales y no pasa nada. Se hacen, bueno, pues pasquines con fotos de
guardias civiles en una hoguera y no pasa nada. Y bueno, y EH Bildu sigue utilizando a este PSOE y a este Partido Socialista en Navarra pues para fortaleciéndose sin renunciar para nada a su pasado. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo. Pero más allá de eso, Navarra, desde el punto de vista de la percepción social, es una tierra que está orgullosa de ser española, y en eso estamos muchos y desde luego mayoritarios en esta tierra. Bueno, hablábamos hace tan solo un par de días con la alcaldesa de Pamplona, de su partido, de UPN, y yo le preguntaba por el riesgo de una moción de censura que verbalizaban hace unas semanas la escisión podemita en su tierra. Ahora, precisamente tras llegar a ese tripartito, ¿no creen que hay todavía más posibilidades de que esto finalmente pueda ocurrir? No, nosotros no podemos estar con una espada de Damocles permanente, es decir, ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Nosotros lo que estamos haciendo, y la señora Ibarra lo que está haciendo, es trabajar desde el minuto uno pues por sacar adelante un proyecto de ciudad, un proyecto para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Pamplona, y en eso están, que es en lo que creo que tienen que estar. A partir de aquí, pues en fin, pues ellos sabrán. Yo, desde luego, no vamos a hacer política ficción. Yo creo que tenemos que estar centrados en lo que tenemos que estar centrados. Hemos demostrado, y en esas elecciones municipales, que UPN es el único partido que es capaz de frenar a EH Bildu en Navarra, y desde luego en esa línea vamos a seguir. Vamos a intentar debilitar todo lo que esté en nuestra mano a Euskal Herria Bildu, y vamos a intentar, como he dicho al principio, que cuantas menos llaves de Navarra tenga, pues mejor, porque que ellos decidan es perjudicial desde el punto de vista de la convivencia y desde el punto de vista de la prosperidad. Bueno, enseguida cedo la palabra a mi compañero Carmelo Jordá, pero imagino que también usted estará muy al tanto, muy pendiente de la evolución de estas negociaciones y de las cábalas que se están haciendo de cara a esa constitución de las Cortes, y sobre todo los apoyos a la investidura que el Partido Popular sigue recabando a esta hora. Ayer Cuca Gamarra, la secretaria general de los Populares, hablaba de convencer a Coalición Canaria, que había abierto la puerta días atrás a la posibilidad de dar su apoyo a ese hipotético candidatura, investidura de Alberto Núñez Feijóo. Ustedes siguen manteniendo la posición, ustedes van a sumar su diputado, el de UPN, a los 137 del Partido Popular. Nosotros nos presentamos a las elecciones diciendo que íbamos a votar al señor Feijóo en una investidura, y es lo que vamos a hacer. UPN es un partido muy previsible en ese sentido, es un partido que tiene palabra, y yo se lo he trasladado ya en 2 ocasiones que he tenido la oportunidad de hablar al señor Núñez Feijóo. Carmelo Jordá. Muy buenos días. Yo quería preguntarle, a raíz de lo que usted mismo estaba diciendo, ¿cuándo vamos a dejar de considerar al PSOE y en concreto al PSN como un partido constitucionalista? Porque sus hechos demuestran que no lo es. Es decir, como usted bien ha explicado, ha preferido la compañía de Bildu y que Bildu sea influyente en Navarra en lugar de pactar con ustedes. Y yo entiendo su voluntarismo, si me permite, pero en algún momento habrá que rendirse a la evidencia, ¿no? Bueno, bien, cada uno puede llamar al Partido Socialista como quiera. Yo, en fin, lo que tengo claro es que este Partido Socialista no es el Partido Socialista que históricamente hemos conocido ni en España ni en Navarra, con el que nosotros hemos sido capaces de llegar a acuerdos. Esa es la realidad. Es un Partido Socialista que, con tal de llegar al poder, es capaz de cualquier cosa. Pero dentro de ese cualquier cosa, pues yo creo que, en fin, que hay cuestiones, en este caso como el mejoramiento, la reforma del mejoramiento, pues en fin, el derecho a decidir, la autodeterminación, que yo, desde luego, nosotros vamos a tener una posición total y absolutamente frontal, y espero que el Partido Socialista no se pliegue, en fin, y no se rinda, y no dé un paso tan relevante para Navarra como sería ese. Evidentemente de ellos depende. Pero nosotros, desde luego, la posición va a ser clara, y la posición, además, en un escenario como ese sería contundente. José Javier Esparza, presidente de UPN, muchísimas gracias por atender la llamada de Es Radio. Ha sido un placer, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, no sé si, lo comentaba esta mañana Sergio Eras, hoy en Voz Populi hablan de un nombre que podría ser el nuevo portavoz del Partido Socialista en el Congreso, y nosotros hemos querido recordar alguna de las frases de este dirigente del Partido Socialista para ver si a vosotros os encaja o no, si creéis que es una posibilidad cierta que sea el próximo portavoz en el hemiciclo. Clásico discurso de la derecha, donde no hay ninguna cesión, no hay ningún pacto de ningún tipo, hay normalidad democrática. Y por cierto, con ese discurso al final lo que se hace siempre es alimentar siempre ese victimismo injusto por parte de los nacionalistas. Yo a la señora Santamaría quiero decirle que compartimos los principios básicos, que compartimos la defensa de la legalidad en este país, que compartimos la defensa de la Constitución, y que a partir de ahí es verdad que nosotros queremos que haya un proceso de diálogo en este país, un proceso para abrir una reforma de la Constitución, para decir que no a un planteamiento soberanista.
es Óscar López, del núcleo duro de Sánchez, quien apunta a este diario, Voz Populi, como el nuevo perfil, ¿no? En esa búsqueda también de candidatos, digamos, que sean del gusto. No hablo para la presidencia de la mesa, sino en este caso también para ser el portavoz, en sustitución, que a mí me parece importante, de Patxi López, que yo pensaba que iba a seguir siendo el portavoz. Probablemente, quizá él también lo pensaba. Yo creo que parece ser que el principal requisito para un portavoz del PSOE es que no tenga mucho don de palabra. Y en ese sentido, Óscar López lo cumple. Recordemos que era aquel... Habéis puesto unos cortes aquí muy interesantes políticamente, pero me gusta más aquel corte famoso de... Voy a dar tres razones para votar es mítico, pero bueno, yo lo decía porque era el tema catalán, para votar al Partido Socialista. No, sí, o sea, al final lo que ha hecho Sánchez con el PSOE es ir vaciándolo de todos aquellos que no le deban una obediencia absoluta. Óscar López, durante ya parte de esta legislatura, ha estado, si no recuerdo mal, el cargo era jefe de gabinete. Sí, jefe de gabinete, sí. En Moncloa, es muy cercano a pero entonces sí, me cuadra perfectamente que sea, digamos, que tenga esa relevancia dentro del Grupo Socialista en el Congreso. Es verdad que la recuperación de Óscar López y de Antonio Hernando fue muy llamativa, porque pensemos que eran tres íntimos amigos, no amigos, íntimos amigos, tienen son padrinos cruzados de los respectivos hijos, es decir, que es una relación que va más allá de lo que es la amistad en política, y eso se quebró con la famosa defenestración de Sánchez, donde pues ellos optaron por una cuestión también de supervivencia, que es muy humano en la vida, pues fuera del PSOE hace mucho frío, y entonces pues decidieron pues apoyar al aparato del partido contra Sánchez. Sánchez lo recuperó, creyó que en ese momento eran las personas idóneas una vez que se cierra la crisis que acabó con Iván Redondo, como todos recordaremos, y entonces bueno, pues yo no tengo información, lo digo honradamente, lo conozco bien, tengo buena opinión de él, que vaya por delante. Ahora, como no está Federico para decirme que tengo buena opinión de todos, pues lo digo, ya lo estará ahí escuchando, diciendo otra vez lo ha dicho, ¿no? Porque es verdad que es un tipo de trato, es duro, es un tipo duro, y bueno, pues encajaría muy bien en ese perfil y tiene peso político muy importante en el sanchismo, aunque en el entorno de Sánchez a los que llegaron no les tiene a los que regresaron, perdón, no les tiene mucho cariño, ¿no? Lo de la parábola del hijo pródigo, el entorno personal de Sánchez no lo ve igual que el resto de los humanos. Y el hecho, bueno, lo contaba esta mañana Rubén Fernández aquí en Libertad Digital, se hablaba de Bolaños este fin de semana también para la presidencia de la mesa por parte del Partido Socialista, pero ayer empezó a sonar con fuerza Armengol. ¿Eso lo dais...? Recordemos que Armengol ha sido, bueno, primero es una persona que ha sido derrotada en las urnas recientemente, es una persona que bajo su gobierno hubo escándalos muy serios con los servicios de protección a menores, que sirvieron para ascender a la persona que estaba al cargo de esos servicios. Es una persona que fue pillada, perdón, quiero recordar que en más de una ocasión saltándose el confinamiento y incumpliendo las normas, es decir, que de nuevo tiene todo lo necesario para ser ascendida por Sánchez. Más o menos que Bolaños. A mí el papel tan protagonista que está teniendo Bolaños en las negociaciones y que durante la campaña parecía haber perdido parte de ese protagonismo me hace pensar que va a estar más cerca de Moncloa, es decir, más en labores, más dentro, digamos, del núcleo duro del gobierno. Pero tampoco tengo información al respecto y de hecho yo creo que es que en este momento no creo que esté decidido eso, es decir, que debe estar, en este momento creo que se está negociando qué nombres pueden ser, a quién pueden aceptar, porque de nuevo, yo lo decía antes con la investidura, pero la votación de la mesa también va a ser compleja y vamos a ver en qué acaba. Sí, porque va a ser indicio de muchas otras cosas. Efectivamente. Pensar que en el sanchismo no hay verdades absolutas, en el sanchismo no hay principios sino intereses y todo es absolutamente instrumental. Una vez que tú asumes eso,
cualquier cosa es posible. Es decir, tú puedes encontrarte de que le llamen a campo y le diga, ya no cuento contigo, adiós, ni lo vio, ni habló con él, y al cabo de unos meses lo hizo magistrado constitucional. Es decir, con Sánchez, si él mañana, es una ironía para chinchar a Federico que nos está escuchando, ¿no? Si a él mañana le interesara, llamaría a Federico y le diría, oye, te necesito, has de ser mi vicepresidente primero con derecho de sucesión, ¿no? ¿Sabes? Es decir, porque eso es el sanchismo, es decir, no es otra cosa. El Sánchez es constitucionalista, pero puede ser constitucionalista a media pensión, está a favor del 155 y luego está en contra de los indultos y luego a favor. Por tanto, si a él ve que le conviene mantener a Pachi López de Pordoll, lo mantendrá. Si cree que es Francina, es decir, porque luego también ahí el mundo del sanchismo se basa en la lealtad ciega. Es decir, eso es muy importante. Pero luego te puede acoger, aunque haya sido expulsado del paraíso, Sánchez, ¿por qué? Porque él es un hombre que ha perdido toda empatía. Eso le va a molestar mucho, pero es igual, toda. Cuando digo toda, ¿no? A raíz de dos acontecimientos. Una, el Congreso de Rubalcaba, donde le dejan sin ningún cargo, y él sale del Congreso destrozado porque a todos sus amigos le han dado un cargo y a él es el único que se ha encontrado en la P. Calle, con lo que eso significa familiarmente. Llegar a casa y decir, oye, pero ¿qué tal te ha ido? Pues mira, me han dejado en la calle, no tengo nada, ¿no? Y luego la defenestración. Es decir, Sánchez cambia y entonces se convierte en una persona en el sentido robotizada. Es decir, él será empático con su mujer, con sus hijas. Lo que retrata, me está recordando mucho al libro de Rosa Díez, ¿no? Cuando lo retrata en el último, en el del caudillo. Sí. Que retrata un poco precisamente a raíz de esos dos acontecimientos que tú Él se ha hecho, mencionas. ¿Sabes? Se ha hecho así, es decir, porque como le han apuñalado varias veces, como le han maltratado, como le han humillado, pues claro, cuando ha sido humillado llega un momento que puedes decir, mira, que os den y me voy, ¿no? Pero él dijo, no, yo voy a aguantar, ¿no? Pues eso es el mito del resistente. Entonces, efectivamente, él le gusta pues personajes como Francisco. El que tú seas derrotado él es igual. Él soporta peor a Paje, que no lo puede matar, porque Paje, si pudiera, lo defenestraría, lo tiraría pues de una, ¿sabes?, del pico más alto de España. Bueno, perdón, porque tampoco es un asesino, es una broma que quiero que no se que no se entienda mal, perdón, ¿no? Tan es así que le importa poco que te derroten, que yo creo que mandó a todos sus candidatos autonómicos a una derrota sin ninguna preocupación, porque pensó, como así ha sido, que eso podía servirle a él. Y esto es lo que ha ocurrido, es decir, no tiene preocupación por las personas, no tiene preocupación ninguna por las instituciones. Ni por el partido, ni por su propio partido. Exacto, eso es lo que iba a decir, ni por el partido en sí, es decir, que son instrumentos que él usa, las personas, las instituciones, el partido, para su propio beneficio personal y político. Mira, yo hoy hacía, verdad que me autocites, es que intento no hacerlo mucho. Hoy mi artículo lo dedico al famoso pasaje bíblico del plato de lentejas, porque de verdad es que ayer cuando estaba pensando en que iba a escribir, dije, es que es Esaú, es decir, es evidente. Explícalo, no. Habrá quien todavía no tiene oportunidad de bajar al kiosco y comprar la razón. Es el famoso pasaje bíblico donde Esaú regresa de trabajar y tiene hambre, y entonces hay un plato de lentejas, y entonces su hermano Jacob le dice, te lo doy, pero cédeme la primogenitura, ¿no? Y entonces Esaú, que no le da importancia, dice, pues sí, dame el plato de lentejas, dame pan y tal, ¿no? Ese pasaje bíblico lo que representa es el desprecio que tiene Esaú por Dios, por lo que es algo tan importante como es la familia, etcétera, ¿no? Y ese es el origen de, vamos, como sabéis, Jacob es el tercer patriarca de Israel, y es lo que representa, es el nacimiento de las 12 tribus y el nacimiento del pueblo de Israel, el liderazgo del pueblo, ¿no? Y entonces Sánchez es lo mismo, por un plato de lentejas que se están en la Moncloa, está dispuesto a vender España. Yo es lo que le recrimino, no que sea socialista, oye, vamos, encantado que sea socialista, y oye, pues si quiere encantado hacer... tampoco. No, digo, que sea lo que quiera, digo, somos demócratas, que decir, a mí no me gusta y yo nunca lo voy a... Yo además tengo una cosa, desde que tengo uso de razón, nunca he sido de izquierdas, nunca he votado a la izquierda, no puedo decir que haya sido el Partido Comunista, nunca he sido nacionalista, ¿sabes? Es decir, sigo siendo el mismo personaje de cuando tenía 18 años. Soy tan poco original que no he hecho ningún cambio, ¿no? Por tanto, pero respeto que él es socialista, pues fantástico, sea socialista, pero no que ponga en peligro España, es que es muy grave lo que está pasando. Yo coincido con todos los que, con Leguina, que es un tipo que es socialista de verdad, no de estos de ahora que son socialistas de la transición, no me fastidiéis. Hay algo que la gente no ha entendido
y cuando digo la gente digo también creo los votantes de derechas y muchos de los votantes de izquierdas, es que los errores, digamos, económicos, ¿no? Una mala política económica es algo que se soluciona. Después de una mala política económica, instauras una buena política económica y cuesta, es difícil, pero con el paso de los años eso se soluciona. Pero las rupturas institucionales no se solucionan. Si, por ejemplo, si se abre una legislatura con Sánchez como presidente y hay un referéndum, por muy consultivo que sea, pero hay un referéndum que se hará legal, aunque en realidad sea ilegal, y sacas el separatismo un 60 o un 70% del voto, que es bastante probable porque la gente no irá a votar lo mismo de un lado que del otro, eso no hay forma de enmendarlo. Eso que ha ocurrido ahí, eso que se ha roto ahí, no se puede arreglar, no hay pegamento que lo arregle. Entonces, eso es a lo que nos enfrentamos. Nos enfrentamos a una legislatura en la que se han forzado las instituciones, que es la pasada, hasta el límite, y a una legislatura en la que se van a seguir forzando y, por lo tanto, yo me temo que se puedan romper. Y esa ruptura, eso sí que es difícil de solucionar. Silvia Ribeiro, los oyentes, han opinado hoy mucho y sobre diferentes temas. Sí, diferentes. Se avecina una legislatura caliente si Sánchez consigue finalmente revalidar y mantenerse en la Moncloa, en el gobierno. Imaginadnos por un momentito la situación de los tres poderes del Estado. Un ejecutivo Frankenstein, más peligroso, si cabe, que el anterior. Un poder judicial monopolizado por los izquierdistas de Conde Pumpido, capitaneados por él. Y un legislativo en manos de vaya a saber usted con quién podría ser. Se ha hablado en el mejor de los casos de Bolaños, de Calvo, pero podría ser también algún separatista o podría ser Armengol, que al parecer no engaña a nadie o no engaña a nadie entre nuestra audiencia. Tras la pausa les escuchamos. Bueno, Silvia, pues vamos a escuchar a los oyentes. Sí, ese penúltimo movimiento de la Fiscalía anunciando que va a recurrir la inadmisión del recurso de Puigdemont al Constitucional ha levantado muchas ampollas, pero lamentablemente, Sara, ya no sorprende. Creen los oyentes que alguien de la derecha debería dar ya un golpe en la mesa. Respecto a lo que ha hecho el Tribunal de Garantías de no permitir a este sinvergüenza de Waterloo, y ahora la Fiscalía va a interponer un recurso. Pero ¿cómo defienden a los golpistas estos repugnantes del PSOE? A mí que no me venga el Paje o el otro, el Ambán y todos estos, o el Barbón, diciendo que ellos están con la democracia. No se olviden ustedes que el primero que dijo que Montesquieu ha muerto ¿quién fue? Alfonso Guerra. Desde Felipe González viene España destrozándose poco a poco. Esto no lo han hecho en 2 días. Esto, Felipe González, después Zapatero y ahora el delincuente que tenemos en la Moncloa. Ahora la Fiscalía intercede por Puigdemont. Ya verás cuando llegue Conde Pumpido de vacaciones. A Conde Pumpido, cuando cambie y haya ocasión, hay que expulsarlo de la carrera judicial, como se hizo con el señor Garzón, porque no cumple con su obligación, con su deber, con su carrera. Es un político más que un jurista. Sobre la nominación o la candidata Armengol, pues más de lo mismo. Unas personas que son indocumentadas y que no saben. Lo que pasa es que hay que cubrir el cupo o compensarlas por haber perdido las elecciones. Aquí no vale lo que vale una persona y la calidad intelectual, no, aquí hay que compensar. La opción de Armengol es una catástrofe, una más de los socialistas que no saben cómo y a quién poner que haga más daño a España. Esta señora ha dejado Baleares en una situación dramática y bueno, lo mismo que Ada Colau, la quieren poner en los altares. Me parece fatal, como cualquiera que no defiende el español y la unidad de España, la candidatura posible de Armengol. Cualquiera de este PSOE bueno me parece fatal, bueno entre comillas, y de ese Sánchez lavado con Ariel por el propio PP. Armengol como presidenta del Congreso me parece que no debe ser. Es poner una nacionalista entre comillas al frente del Parlamento. Es igual que poner a Puigdemont o a uno de los suyos, porque esta es socialista pero realmente es como la Marichel, independentista. Yo me pregunto qué más tiene que pasar para que alguien de la derecha dé un golpe sobre la mesa. Pero si es que han sacado a violadores de la cárcel, han pactado con exterroristas y exasesinos. Se están pasando por ahí a las víctimas del terrorismo. Están metiendo a políticos en los tribunales de justicia. ¿Pero qué más tiene que pasar?
Bueno, pues efectivamente, ¿qué más tiene que pasar, ¿no?, para que reaccione y se reagrupe? Entiendo que es lo que ansiaba la oyente que acabamos de escuchar ahora mismo. Bueno, al fin y al cabo, el pastel, ¿no?, de la mesa es lo más codiciado, porque estamos hablando de la presidencia, en este caso si sería Bolaños o sería la señora Armengol, pero que es que pueden darse las dos circunstancias, es decir, que uno presida y el otro esté en otro de los 8 puestos restantes, con lo cual no es descartable. Vamos a hacer una última pausa en esta parte política y continuamos aquí en Es la Mañana de Federico. Bueno, tenemos que volver a Navarra, donde nos fuimos hace unos segundos. Sergio Heras, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Eso es, Sara, empezamos por Navarra porque hemos podido hablar antes con Esparza y la última hora nos lleva una noticia que era más que esperada. Bildu ha publicado los resultados de la consulta a su militancia sobre la investidura de María Chivite. El 82,7% han respaldado la abstención que planteaba la dirección del partido. Sobre la formación proetarra y el acuerdo alcanzado para esta abstención se ha referido el secretario de Organización de los Socialistas Navarros, Ramón Alzorriz, que ha incidido en las diferencias de este pacto y en la investidura con lo sucedido, por ejemplo, en Aragón. Lo primero, que nosotros no hemos pactado con EH Bildu y el Partido Popular con Vox sí, y creo que esa es la diferencia de las dos fotos y de las dos expresiones en las dos comunidades. En Aragón y en otras comunidades se ha pactado con Vox y se han pactado además consejerías y recortes en derechos y libertades. Aquí lo que hemos hecho ha sido explicar a EH Bildu el acuerdo al que habíamos llegado PSN, Geroa Bai y Contigo Zurekin. Esa es la diferencia. No, qué cosas hay que oír, ¿eh? No os quedéis como traspuestos, ¿no?, de cómo lo plantean, ¿no?, cuando efectivamente se pensarán que somos idiotas, porque los de Otegi no dan los votos gratis. Alguien es tan idiota y luego los que son tontos son los de Geroa Bai barra PNV, ¿eh? Pero es que Alzorriz tiene en ese caso una virtud, no se puede llamar de virtud porque es algo positivo, y es que siempre invierte la carga de la prueba, sí. Porque lleva semanas hablando de que aquí lo que había que hacer era intentar evitar que en esa tierra quien liderase fuera la ultraderecha. A tenor de los resultados electorales, igual no es que se piensan que somos idiotas, igual es que lo saben. Sí. Pero fíjate, la diferencia es el PNV allí sacó en las pasadas elecciones 9 diputados, ¿no? Y ahora ha pasado a 7. ¿Y qué le ha pasado a EH Bildu? Que tenía 7 y ahora tiene 9. Es un dato, lo dejo sobre la mesa para que el gran Ortúzar, ¿no?, que no puede ser más retorcido y más inútil, ¿no?, se piense que es lo que le va a pasar en el País Vasco. Bueno, que es lo que le ha pasado en las elecciones generales. Efectivamente. Exactamente. Además, muy parecido. Tenían 6 el PNV y 5 Bildu, si no recuerdo mal, y ahora tienen 5 el PNV y 6 Bildu. Sí. El PNV presume de haber parado a la derecha. El señor Ortúzar. ¿Se dice Ortúzar o Ortuzar? Porque no tiene acento. Me tiene a mí eso un poco... Todos decimos Ortúzar, no lo sé. Sí, pero no tiene acento. Bueno, en fin. ¿Sabes que es periodista? Si es que... Mala suerte. Si es que... Era para darte un disgusto. Ya me has dado la mañana, efectivamente. Bueno, pues este señor presume de haber parado a la derecha cuando estamos hablando del partido que todavía tiene... Es que ayer o antes de ayer en su tuit fijado en Twitter de la cuenta oficial del partido tienen a Sabino Arana. Sí. Es decir, que estaba a la derecha del Führer. Sí, exacto. Sí, no. Hombre, señores, por favor. Mencionábamos antes Aragón, donde ahora mismo se celebra esa segunda sesión de investidura de Jorge Azcón, en la que se le ha investido como presidente. Damos el salto ahora al panorama nacional. En Radio Nacional ha estado el coordinador general del PP, Elías Bendodo, donde ha seguido la línea mostrada ayer por Cuca Gamarra tras la reunión del comité del partido. Ha insistido en varias ocasiones en que el posible gobierno de los populares sería monocolor, lo marca como hoja de ruta clave y más con la mesa del Congreso en el aire, y lo utiliza para compararlo con las intenciones de Sánchez. Bueno, no sé si el PNV u otros partidos, ¿no? Nosotros dejamos claro las reglas del juego con las que vamos a trabajar. Ir a una investidura para formar un gobierno amplio y que haya solo ministros del Partido Popular. Será un gobierno en solitario y no van a pedir ninguna contraprestación de entrar en el gobierno. Ni Vox, ni UPN, ni la línea que estamos trabajando con Coalición Canaria. A diferencia de Sánchez, que no sabemos qué gobierno podrá montar, porque tiene Sumar, tiene Podemos y tiene todos los demás compromisos que he dicho anteriormente, ¿no? Y un apunte internacional para acabar, Sara, lo mencionábamos antes, se ha confirmado de momento esos 6 detenidos por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavencio, y el presidente Guillermo Lasso ha decretado el estado de excepción por 60 días en el país, dice, para garantizar la seguridad, entre otras cosas, de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebran el 20 de agosto. Gracias, Sergio. Vamos a estar muy pendientes a esta cuestión. En Libertad Digital, por supuesto, nuestros compañeros seguro que también en La Razón lo hacen. Francisco, gracias. Carmelo, gracias. Hasta la próxima semana, y ya damos la bienvenida a Jessica Sánchez. ¿Cómo
¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy contenta porque vamos a hablar sobre todo de amores y desamores. Pero Tenemos ¿cuándo ya no de estás vuelta, tú contenta? ¿verdad? Si te lo acaba de decir Paco. Sí. Bueno, es un una alegría, defecto es un defecto de nacimiento y un gusto que tengo. escucharla. Sí. Pero bueno, ya tenemos a la pareja de moda de vuelta en España. El avión aterrizó el martes y ya Tamara Falcó, bueno, pues ha salido de casa, ha tenido oportunidad de descansar un poco. Parece que a Íñigo le ha costado más porque estaba durmiendo cuando ella salía ya a hacer los primeros recados. Y bueno, pues como es lógico, entre las primeras preguntas, si está empezando ya en tener niños, ella que ha podido contestar. Pues cuando Dios quiera, ¿no? Cuando Dios los mande, que es lo que ella estoy en contacto con él. Lo que ella dice siempre. Contaremos todo lo que ha desvelado en esa primera intervención ante la prensa, que yo además creo que está bien decirlo porque ha sido muy amable, no siempre lo es o no lo es tanto, y en esta ocasión pues bueno, atendida a los medios, que ya entendía que era lógico. Una cosa, solamente, sí. A ver, yo entiendo que periodísticamente le pregunten a Tamara por eso y tal, pero socialmente no nos damos cuenta de la mala educación tan enorme que es preguntarle a la gente por cuántos niños va a tener, por si va a tener otro, por si vas a tener... Saber las circunstancias además A ver, personales. Estamos hablando de algo que es lo más íntimo que puede tener una pareja, es la decisión más íntima que puede tener. Es como si le preguntas a alguien, oiga, ¿y a usted en qué posturas le gusta hacer el amor? ¿A que no le preguntan eso? Pues lo otro no des idea. Lo otro es muchísimo más personal, la verdad es que el tacto no es una cosa que nos caracteriza a los españoles. Claro, lo que yo digo es que es una pregunta que socialmente está admitida y no debería estarlo. Ya no me refiero al caso de Tamara, bueno, que entiendo que hay un interés periodístico, en fin, que no es lo mismo, pero que es un business, Carmelo, tenemos que al final para Tamara ella vive de esto, pues no tiene profesión, dicho claro, todo por eso digo que entiendo que eso es un caso distinto y tal, claro, pero que eso en cualquier si vas a la es la pregunta que se hace en todas las bodas. Sí, de antemano es verdad que ella ya había anticipado que es su deseo, que bueno, hasta ahí te lo puedo comprar, porque efectivamente ya la manifestado. Al final no le queda otra preguntas que aguantar la pregunta. Pero yo en eso me sumo, me alegro que lo hayas dicho, porque efectivamente... Claro, es que sí, no, pero en España preguntamos por eso. Yo siempre pienso, yo me quiero mucho a mí mismo, ¿no? Y a veces pienso, si tuviera que contar mi vida, pues en media hora la cuento, ¿no? Y a esta gente les dura semanas y semaños, ¿no? Y entonces, hay que estirar el chicle, que se llama. Pero digo, eso te fascina. Hay que estirar el chicle. Sí, me fascina mucho, ¿no? Oye, hablando de los hermanos, porque le han preguntado a ella si va a ir a ver a Enrique, sabéis que no estuvo en la boda y esto ha sido punto, bueno, pues de un poco de controversia. Sí estuvo Julio Iglesias Jr., que está de nuevo enamorado. Y además esto es estupendo porque como, oye, le roban el corazón y enseguida lo cuelgan en las redes, pues lo podemos comentar. Oye, mal gusto no tiene. Una modelo cubana, 36 años, es morena, ojos azules, en fin. Pues un estilo Sara, Es verdad que le debe sacar algún centímetro a Julio, no les he visto de pie a los Sara dos juntos, lo supera a todos, con diferencia. A todas. Y bueno, la verdad es que todas las miradas van a estar puestas este fin de semana en la Gala Starlight, porque él va a ir. Y hombre, presuponemos que si nos ha regalado esa instantánea, ¿no?, en sus redes, pues es que va a ir con ella este fin de semana y hará la presentación oficial. Irán en pareja, ¿no? No les viene mal, ¿no? Al final, pues de aquí luego salen otros trabajitos y es un poco, pues eso. Oye, ¿Albert Rivera acabará en el mundo de cobrar de las exclusivas? Porque yo no lo sé, de momento no ha habido reacción a la pillada que le hacen en 10 minutos, sí, a lo he leído esas esta mañana. Imágenes tórridas, pero la verdad es que los memes que están circulando en las redes, con esa fotografía en la que yo no tengo claro si él disfruta o está un poco shock, no lo tengo claro, la verdad, porque su cara es un poema. Pero está en duda, es decir, está es una cosa opinable. Sí, es una cosa que yo, de hecho los memes así lo reflejarían también. Si no fuera horario infantil, me explayaría. Una cosa que a mí me tiene impactadísima, porque en el mundo de la música, una de las rupturas más sonadas de los últimos tiempos es la de Rosalía y Rauw Alejandro, que ya tenían fecha de boda, estaban preparando el enlace. Él ha dicho que no había terceras personas, ha insistido mucho en eso, en que la ruptura vendría ya de meses atrás. Nada concuerda, las fechas no encajan, pero es que claro, ahora Semana ha conseguido unas imágenes de un viaje que habría hecho él con Esther Expósito, pero no ahora, en el 2021, en plena pandemia, que ya indicaría, bueno, pues que él ha estado, en fin, picoteando, que se dice, es fino decir así, sí, picoteando. Muy fino. Bueno, en un viaje juntos yo creo que se hicieron algo más que picotear. Pero quería ser elegante, Carmelo.
Quería ser Quiere elegante. decir que va de chica en chica y tiro porque me toca. Algo así, algo así. Bueno, vamos a detallar esto y mucho más. Luego también les recuerdo que cuando acabemos la Crónica Rosa continuamos. Hoy es día de sección de belleza, estará con nosotros Teresa de la Cierva y además de hablar de unos productos buenísimos de la marca Etnia, también vamos a hablar de trastornos de la conducta alimentaria, que yo creo que es muy interesante. Es un buen momento para hablar de eso porque, bueno, pues el verano es una época en la que pasamos más tiempo en familia, con nuestros hijos y, bueno, pues podemos detectar esas señales que indicarían que puede haber un problema de este tipo. Yo creo que va a ser una entrevista muy clarificadora. Y para terminar, bueno, nuestros chicos par impar que están que lo petan y que hoy nos van a dejar las mejores series del año, bueno, de lo que va de año. Estamos más o menos a la mitad, pues bueno, vamos a analizar con ellos qué es lo mejor que podemos ver. Bueno, pues muchísimas gracias, Jessica. Hasta las 12 en compañía de Jessica Sánchez y todos sus tertulianos. Es La Mañana de Federico. Es Radio.